Bienvenidos a la segunda parte de Enseñando mi colección de Dragon Ball. Una sección diferente del canal, donde mostraré mis más preciados objetos de colección de Dragon Ball. Figuras, tarjetas, álbumes, un montón de objetos que he ido adquiriendo a través de muchos años coleccionando. Me voy a centrar en todo lo vintage, colecciones retro de los 90 y 2000. En el primer vídeo mostré mi Super Battle Collection, pues para esta vez mostraré todas mis miniaturas. A mi parecer, una de las colecciones más completas, y no es por presumir. Estas figuras me encantaban de niño y ahora. Entre ellas, mostraré diferentes colecciones. Y comenzaré por las más pequeñas de todas. Tengo que decir que para el tamaño que tienen estas figuras, que son muy pequeñitas, están muy pero que muy bien hechas. Recuerdo que estas figuras las compraba sueltas. Nunca llegué a encontrar ningún blister ni ningún pack de varias figuras. Bueno, sí. Creo que unas que tenía copia venían en un blister que venían unas 12 o así. Al final las enseñaré. Me he acordado porque justo he visto estas bolas que no sé para qué servían. Imagino que para ponerlas como decoración. Claro, porque está aquí el dragón. Perdón si no lo recuerdo todo, pero es que hace muchos años que no las tocaba. Y bueno, el dragón está bastante bien para lo pequeñito que es. La pintura no es la que debería de ser, pero bueno. Este sí que me gusta, está bastante chulo. Este es auténtico, se nota, sobre todo en la pintura, que suele ser la correcta. Además aquí está el sello, bien grande en la espalda. Y este Goku es uno de esos de los que hablaba antes. Este venía con varias miniaturas de Dragon Ball GT que eran copia. La escultura está bien, lo malo es la pintura, que cogieron los colores que les dio la gana. Referencias cero. Lo bueno es que tenían hasta el sello original, pero eran falsas. Eso seguro, las compré en un bazar. Y aunque no eran auténticas, las disfruté muchísimo, porque habían un montón de personajes y era súper barato el pack. Después habían algunas que tenían 4 puntos, y otras que ponía únicamente China. De todas formas, las que son originales se notan bastante. Además habían un montón de personajes raros como estos de Dragon Ball GT. En aquellos años, al igual que ahora, se hacían un montón de copias de las figuras originales y las podías encontrar en los mercadillos, los bazares, de manera muy fácil, a muy buen precio. Lo curioso de estas figuras, ya te digo, es que se inventaban los colores, les ponían los que les daba la gana, y mira que las figuras son chulas. También te encontrabas con casos en los que estaban pintados con el color correcto, como es el caso de esta Pan. Este Goku adulto del final de Dragon Ball Z, no pensaría lo mismo de este otro, este Goku Super Saiyan 3 que le falta la melena, haciendo un Kamehameha. Por ejemplo, este Goku podemos ver que es una figura que no es original porque las zapatillas son rojas, las muñequeras son azules. Por lo menos tenemos que agradecer que no la pintó Homer con su escopeta. Bueno, en realidad creo que hay muy pocas originales en esta pequeña colección. Ahora pasaremos a ver otras colecciones donde la mayoría sí que son originales. Aquí tenemos a Trunks adulto de Dragon Ball GT con Jiru en su espalda. Después tenemos a Goten también de Dragon Ball GT, a Goku Super Saiyan haciendo una bola Genki para derrotar a Majin Buu. Otra figura de Goten. Y aquí tenemos a Son Goanda, Gohan, Gohan, como te dé la gana llamarlo, aguantándose sus gafas con un libro en la mano, a Bulma con una llave inglesa en la mano, en lo que parece que está reparando algo, Mr. Buu. Y esta de aquí, del Gran Saiyaman, es la única que tengo de los promocionales que venían en los huevos Kinder. Me gustaría conseguir alguna más. También tengo este Broly deformado. Este no sé si es auténtico o no. Sé que existen otros personajes de esta misma colección, pero yo solo tengo a este. También tengo estas otras figuras puzzle de Piccolo y de Trunks. El modelado de estas figuras es bastante tosco, pero al menos tienen los brazos articulados. También está Goten Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, o Vegeta, o Vegeta, no te enfades, es solo un nombre. También tengo estas dos figuras que no tengo ni idea a qué colección pertenecen. Este Trunks de Dragon Ball GT y este Vegeta en Super Saiyan. Esta de Vegeta me gusta mucho. Está muy bien hecha para el tamaño que tiene. Y ahora voy a continuar con una de las colecciones más raras que tengo. La colección de figuras de Dragon Ball que regalaban los helados Menorquina.
estas sean posiblemente de las figuras más viejas que tengo. Habían 5 figuras diferentes. Yo las tengo todas repetidas varias veces. Teníamos a Goku niño, con su sello de figura original. Por supuesto, estos helados imagino que pagarían la licencia, y seguro que les fue muy bien vendiendo estos helados, porque yo solo me los compraba por el muñequito. No son nada fáciles de conseguir. Tenemos a Krilin y a Célula. Este último le pinté las partes negras con color negro, como debe de ser. De niño me daba por hacer un montón de estropicios a las figuras de este tipo. Menos mal que no estropeé muchas más. Y aquí están las 5 figuras que componen esta colección. Una colección a la que le tengo mucho cariño. Y ahora pasaré a enseñar mi colección más extensa. Cerca de 100 figuras contando con las repetidas. Una colección de figuras que siempre me acompañaban a todos lados cuando era niño. Todos jugábamos con ellas y las intercambiábamos entre amigos. Con estas figuras recuerdo haberme montado unas batallas épicas, debido al gran número de personajes y de figuras que hay, y en diferentes posiciones, transformaciones. Además, en la época eran muy caras. Venían en blisters de 6 figuras. Creo que costaban alrededor de 1600 pesetas de la época. Yo tenía que ahorrar un mes o un mes y medio de mis propinas para comprarme un blister. Pero al final logré acumular un montón de estas figuras. Por cierto, si alguien está interesado en comprar alguna de estas figuras, que sepáis que no están en venta. Si tuviera más espacio, les haría un diorama y las expondría. De todas maneras son mi pequeño tesoro, las adoro. Y estas del primer Dragon Ball son mis favoritas. Para mi punto de vista son las que mejor hechas están. Estas figuras de Goku niño son una maravilla. Todos los pequeños detalles, además de unos colores muy intensos y vivos. También creo que son de las más caras y difíciles de conseguir de toda la colección. Solo me falta una del blister. ¿Dónde andará? Y aquí tenemos uno de los fantasmas de Gotenks. Muy gracioso el fantasmita. Un Gotenks en Super Saiyan fase 3. Un Chaoz. Una figura de Vegeta que parece estar sujetando un par de algo. Y además con una cara de como que pesa. Un Trunks de Dragon Ball Z en plan posando para una foto. Otro que parece estar lanzando un puñetazo. Yo lo que hacía era tener un montón de personajes en diferentes posiciones y rápido en las peleas los iba intercambiando. Mira este Trunks con la espada de Tapión en la película del ataque del dragón. No se sabe si está gritando o llorando, o puede que riendo, o todo a la vez. El pequeño U, el del final de Dragon Ball Z. Goku Super Saiyan en una posición un poco extraña. ¿Qué intentará hacer? También tenemos a Vegeta en una posición un poco rara también. Pero bueno, esto de niño no te dabas cuenta. También tengo a Trunks Super Saiyan con la misma armadura de la saga de Cell. Estos dos son pareja, padre e hijo. Un Goku Super Saiyan Battle Damage. Supongo que será contra Freezer en el planeta Namek. O a lo mejor no. El bueno de Shin. Esta figura es pirata. Se ve claramente. En catalán se llamaba el Déu Neptú, que significa el dios Neptuno. Es muy curioso los nombres que utilizaban en catalán. Hay que admitir que son muy buenos. 2 Cells Juniors, uno con alas y otro no. El androide número 16. Tapión y su hermano Minosha, de la película del ataque del dragón. El gran Kaio. Un Son Goten un poco estilizado. Tiene las piernas demasiado largas. La fusión de Kibito y Shin, Kibito Shin, es Popovic, poseído por Babidi. Es Popovic, creo que se llamaba. Y aquí tenemos otro copia, con la pintura repelada. Gohan Super Saiyan en la saga de Cell. Un Trunks Super Saiyan con un buen diseño, no como el de Super o el de Dragon Ball GT. Goku Super Saiyan 3. A este se le puede quitar el pelo y se le ve un horrible agujero por detrás. Y este es el anciano que despierta a Hildegard en la película El ataque del dragón.
Es como la copia de Babidi. Broly, el Super Saiyan legendario de las películas. De Broly habían bastantes figuras. Siempre ha sido un personaje muy querido. Janemba en su primera forma de la película de fusión, antes de convertirse en el poderoso demonio inspirado en Super Buu. Gohan con el uniforme del Gran Saiyaman, haciendo el típico bailecito que solía hacer. Un horrible Super Buu que parece que vaya a explotar. Shin, tenemos también a Bulma sujetando a Trunks de bebé. Esta figurita también me gusta bastante. Tenemos a Chi-Chi en posición de enfado, como de costumbre. ¿Es verdad que en latino le llaman milk? ¿Leche? Porque tiene mala leche. Un Goku recién transformado en Super Saiyan de nivel 3. El Señor Satán. El hombre más poderoso del universo. El guerrero enmascarado. Si no has visto la saga de Buu, mírala y sabrás quién es este guerrero. Goku en Super Saiyan 1. Este es Pilaf, pero el de Dragon Ball GT, el que era anciano. Una figura de Kibito muy mal conservada. Un Trunks Super Saiyan, más de lo mismo. Pero es que estas figuras tienen muchos años y muchas batallas vividas. Esta no me acuerdo cómo se llamaba. Sé que es un soldado de la película de los Guerreros de Plata. Super Buu, con los labios bien blanquitos. El modelado de esta figura me gusta muchísimo. Este, si no me equivoco, era el androide número 13, de otra de las películas de Dragon Ball Z. Este personaje estaba rotísimo. Gohan recién salido de la obra en Super Saiyan 2. Hildegard, el monstruo del ataque del dragón. El bueno de Ten Shin Han. Cell forma perfecta. Hasta tenemos a Gohan con el uniforme del instituto de la saga del Gran Saiyaman. Goten en estado base y Super Saiyan. El Dr. Maki. El Dr. Gero A20, como quieras llamarlo. Y este es Lucifer, de la Bella Durmiente en el Castillo del Mal, una de las películas de Dragon Ball. También tengo a Dios y a Mr. Popo, una bonita pareja. Este Gohan es de otra colección, así que lo dejaré para luego. Gotrunks o Gotenks, o como te guste, en estado base y Super Saiyan. Esta me gusta mucho, además es bastante rara. Garlic Jr. Este personaje sale en el anime y en una de las películas. El señor Kibito Bootleg, multiplicado por 2. Gohan Super Saiyan 2 y el señor Satán. Esta es una de las Kaio. Estaba el Kaio del norte, el del este, el del oeste y el del sur. Pues es uno de ellos. Una figurita bastante rara, me gusta bastante. Broly en estado base y A16. Un Célula Bootleg, forma perfecta. Un Gogeta o Gogeta. Unos cuantos Gohans. En esta colección hay un montón de figuras de Gohan, incluso más que del propio Goku. Lo tenemos en todos los tamaños, con todos los uniformes y con todas las transformaciones. Goku, Super Saiyan y el androide número 19. A Goku le falta la aureola de cuando está muerto. Otro Gohan más. Esta vez de pequeño, con el peinado de champiñón de la época. Yo llevé el mismo peinado, pero con la raya en medio. Mr. Satan y Gogeta. Un soldado de las fuerzas especiales de Kula, Kohler, Refrigerador, el Super Saiyan de la leyenda, Broly. La misma figura de Kibito que antes, pero esta vez bien pintada y como nueva. También tengo a Turles, uno de los villanos de las películas, el primer Black Goku de la historia. Este Vegeta pertenece a la colección que he enseñado antes, pero mira, ha salido ahora. El plástico está como pegajoso. Ten Shin Han en posición de la grulla, el dios Yamcha, y este es el tipo que por no hacerle el mantenimiento a la sala de máquinas acaba convertido en Janemba. Un Trunks Super Saiyan
que está a punto de desenfundar la espada, otro Gohan Super Saiyan, varias figuras de Goku en Super Saiyan y en estado base y en diferentes posiciones, otro Trunks Super Saiyan en posición de estar lanzando alguna bola de energía y por fin el Janemba definitivo. Este personaje tiene un gran diseño, se nota la inspiración de Super Buu, Gohan con el traje de Kaioshin y la espada Z o un trozo de la espada Z, mira qué cara de flipado que tiene. Aquí tenemos al dios Yamcha que solo le falta un arco y una flecha, quizás son de ki. De todas maneras, los colores que tienen estas figuras son muy llamativos, muy vivos y llaman mucho la atención. Mira este Bellito, o este Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball GT. Lástima que le falta el mechón. ¿Por qué no hicieron el pelo fijo? Y para terminar con esta colección, aquí tengo estas tres. Un Goku Super Saiyan 3 que le falta el pelo. Más bien, le salió un enorme grano en la nuca y se tuvo que rapar. Cuando explotó el grano de su nuca se le quedó este agujero. ¿Qué manía tenían con hacer este tipo de cosas? ¿Tan difícil era hacerlo de una sola pieza? Piccolo y Evil Buu. Lo podían haber pintado del color de Evil Buu, no rosa. Evil Buu era marrón. Y para terminar con este vídeo voy a mostrar mis últimas figuras y pertenecen a una colección de ajedrez. El ajedrez que lanzó Planeta de Agostini en los años 1990 y tantos. Y nos venían estas figuras. Un Goten montado en la nube Quinton, o simplemente es una nube porque es blanca y la nube mágica es amarilla. También tenemos a un Vegeta en Super Saiyan. Fíjate qué lustre tiene. Tenemos a Trunks montado en el dragoncito de Son Gohan. Tenemos a Gohan con el traje de los Kaioshin sujetando la espada Z. Un Goku Super Saiyan, la androide número 18. Un Freezer en su forma final. Esta figura siempre me ha gustado mucho. Un soldado de las tropas especiales de Freezer en una especie de scooter. Un Célula en forma final, por dicho, en forma perfecta. Super Buu con Piccolo, Gohan y Trunks, Goten y Trunks fusionados. Y esta personaje, que es una bruja que sale en el anime, sale en algunos capítulos de relleno. Y por último, Kid Buu. Bueno, y esta es la ajedrez completa de Dragon Ball Z. También tengo el libro completo con ilustraciones únicas que te enseña a jugar al ajedrez. Este libro es una maravilla, me gustaría enseñarlo un día más detalladamente, aunque sea simplemente por ver las ilustraciones que hay. Y hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mi segunda parte de la colección. Si te ha gustado no olvides darle un like, suscríbete al canal si todavía no lo estás y activa la campanita. Un saludo y hasta un próximo vídeo.